Cochin, Charles Nicolas, 1751, frontispicio de la Encyclopédie, París. Encargo del proyecto editorial de Diderot y de Alembert, diseño de Cochin, grabado de Prévost. Alegoría, la razón desvela a la verdad, rodeadas de las artes y las ciencias. La ilustración precede y fundamenta el giro estético neoclásico. Mengs, Anton Rafael, 1758, Júpiter besando a Ganímedes, Villa Albany, Roma. Pintado para la Villa Albany del cardenal Alessandro Albany, círculo donde trabajaba también Winckelmann. En su época se hizo pasar por un fresco antiguo recién descubierto, el engaño reforzó su autoridad clasicista. Muchos historiadores lo consideran el primer manifiesto pictórico del neoclasicismo. Greuze, Jean-Baptiste, 1761, El contrato matrimonial de Met, Nueva York. Pintura de género moralizante, drama burgués, muy elogiada por Diderot en sus salones. No es neoclásica en la forma, pero comparte el programa educador e ilustrado. Kaufmann, Angélica, 1764, retrato de J. Winckelmann, Kunsthaus, Zúrich. Winckelmann, padre de la historia del arte moderno, autor de Reflexiones sobre la imitación. 1755, Historia del arte de la antigüedad, 1764. Su idea de noble sencillez y serena grandeza es la clave teórica de todo el ideal neoclásico. Kaufmann, Angélica, 1767, retrato de Joshua Reynolds, National Trust, Londres. Kaufmann fue miembro fundadora de la Royal Academy de Londres, 1768, junto con Mary Moser. Reynolds, primer presidente de la Royal Academy, contexto del academicismo inglés del XVIII. West, Benjamin, 1770, la muerte del general Wolfe, National Gallery of Canada. Rompe la convención de vestir a los héroes con ropajes clásicos, uniformes contemporáneos. La composición cita esquemas de pieta/diagonal de posición cristianas. Héroe moderno narrado con estructura clásica. Houdon, Jean-Antoine, 1773, Denis Diderot, de Met, Nueva York. Houdon, maestro del retrato psicológico neoclásico. Diderot, filósofo y codirector de la Encyclopédie. Canova, Antonio, 1777-79, Dédalo e Ícaro, Museo Correr, Venecia. Obra de juventud de Canova, unos 20 años, todavía con texturas y naturalismo de raíz tardobarroca rococó. Houdon, Jean-Antoine, 1778, Voltaire sentado, de Met, Nueva York. Yeso teñido para imitar terracota, existen varias versiones, la de mármol está en la Comédie Francaise. Voltaire representado como un sabio togado, en alusión directa a los filósofos antiguos. Canova, Antonio, 1782, Teseo y el Minotauro, Victoria and Albert Museum, Londres. Encargo de Gerolamo Zulian, considerada la primera obra neoclásica, pura, de Canova, ruptura con el barroco. Innovación clave, muestra la calma posterior a la lucha, no la acción, aplica el ideal de serenidad de Winckelmann. Kaufmann, Angélica, 1782, Telémaco y las ninfas de Calipso, de Met, Nueva York. Tema literario, Odisea Fenelon, habitual en su repertorio de pintura de historia. Sensibilidad todavía próxima al rococó dentro de un tema clásico. Canova, Antonio, 1783-87, monumento al Papa Clemente XIV, Santi Apostoli, Roma. Primer gran encargo público de Canova en Roma, lo consagra como escultor de primer orden. Combina las alegorías de la templanza y la mansedumbre a los pies del Papa. David, Jacques Louis, 1784, El juramento de los Horacios, Museo del Louvre, París. Encargo real, Luis XVI, pero leído después como manifiesto revolucionario avant la lettre, Salón de 1785. Composición rígida, verticales masculinas de determinación frente a curvas femeninas de duelo. Fuente literaria, la tragedia de Corneille, Horace. Bouyer, Etienne Louis, 1784, proyecto para el cenotafio de Newton. Arquitectura visionaria utópica, nunca construida. La esfera como forma geométrica pura, símbolo del cosmos newtoniano. Ejemplo perfecto de la arquitectura parlante del siglo XVIII. David, Jacques Louis, 1788, Lavoisier y su esposa, de Met, Nueva York.
Retrato de los químicos ilustrados, con instrumental científico como atributo de estatus. Lavoisier sería guillotinado en 1794, en plena revolución. David, Jacques Louis, 1789. Los lictores llevan a Bruto, Museo del Louvre, París. Expuesta meses después de la toma de la Bastilla, leída como alegoría del sacrificio republicano. Bruto queda en sombra, el conflicto moral del padre que condenó a sus propios hijos. Flaxman, John, 1790-94. La furia de Atamas y Court, Suffolk. Encargo de Frederick Hervey, obispo conde de Bristol. Mitología: Atamas enloquecido mata a su hijo, con una intensidad dramática poco habitual en Flaxman. Flaxman, John, 1792-93. Ulises matando a los pretendientes. Dibujo de contorno preparatorio para sus ilustraciones de la Odisea, editadas en 1793. Estas ilustraciones lineales fueron enormemente influyentes en toda Europa a través del grabado. David, Jacques Louis, 1793. La muerte de Marat, Museos Reales de Bellas Artes, Bruselas. Descrita a veces como pieta laica de la Revolución, Marat asesinado por Charlotte Corday. Máxima economía formal, fondo vacío, luz cenital, inscripción: Marat, David. Canova, Antonio, 1793. Amor y psique, Museo del Louvre, París. Adquirida tras varias vicisitudes por un coleccionista inglés, hoy en el Louvre. Máxima tensión emocional dentro de la calma formal que caracteriza a Canova. Guérin, Pierre Narcisse, 1797-99. El regreso de Marco VI, Museo del Louvre, París. Gran éxito en el Salón de 1799, tema tomado de Tito Livio. Ejemplifica el estilo directorio, puente entre David e Ingres. David, Jacques Louis, 1799. Las Sabinas, Museo del Louvre, París. Pintada tras la prisión de David, caída de Robespierre, mensaje de reconciliación nacional. Desnudos masculinos, a la antigua, referencia directa a la estatuaria griega. 1799 a 1800. La parábola de las vírgenes sabias y necias, de Met, Nueva York. Encargo del mecenas Thomas Boots, parte de una serie de acuarelas de temas bíblicos. Contrapunto, visionario, frente al racionalismo clasicista del resto del recorrido. David, Jacques Louis, 1800. Napoleón cruzando los Alpes, Château de Malmaison. Encargo original de Carlos IV de España, existen varias versiones repartidas por Europa. Idealización heroica, Napoleón en corcel encabritado, cuando en realidad cruzó a mula. Canova, Antonio, 1800 a 1803. Cupido y Psique, Museo del Hermitage. Variante, de pie, del grupo, distinta de la yacente del Louvre. Ingres, Jean-Auguste Dominique, 1801. Los embajadores de Agamenón, École des Beaux-Arts, París. Obra premiada con el Prix de Roma. Pese a ganarlo, Ingres no pudo viajar a Roma hasta 1806 por falta de fondos estatales. Primer gran momento de Ingres. 1803. El gran dragón rojo y la mujer vestida del sol, Museo de Brooklyn. Serie apocalíptica encargada también por Thomas Boots. Visión mística personal de Blake, alejada del racionalismo clasicista. David, Jacques Louis, 1805-07. La coronación de Napoleón y Josefina, Museo del Louvre, París. Lienzo monumental, casi 10 metros de ancho. David presenció la ceremonia en Notre Dame, 1804. Napoleón se corona a sí mismo, David convierte el gesto en el clímax narrativo del cuadro. Canova, Antonio, 1805-08. Paolina Bonaparte Borghese, Galería Borghese, Roma. Retrato mitológico como Venus victoriosa, encargo del marido, el príncipe Camillo Borghese. Generó cierta polémica social por representar desnuda a una dama de la alta aristocracia. Chalgrin, Jean-Francois, 1806-36. Arco de triunfo de la Place de l'Étoile, París. Encargado por Napoleón tras Austerlitz, no se terminó hasta el reinado de Luis Felipe, décadas después. Estilo imperio, la monumentalidad romana puesta al servicio de una narrativa de legitimidad política. El nuevo régimen se apropia del lenguaje de Roma para presentarse como restauración de un orden estable y universal. Ingres, Jean-Auguste Dominique, 1808. Bañista de Valpinconne, Museo del Louvre, París.
Pintada durante su estancia en Roma, beca del Prix de Rome. Anticipa el interés de Ingres por la línea y el desnudo de espaldas, tema que retomarán la gran odalisca y el baño turco. Canova, Antonio, 1810, Venus Itálica, Palacio Pitti, Florencia. Encargada por Napoleón para sustituir la Venus de Medici, requisada entonces para el Louvre. Canova no copia el modelo antiguo, crea un nuevo canon de belleza propio. Canova, Antonio, 1814-17, Las Tres Gracias, Victoria and Albert Museum, Londres. Doble encargo, una versión para la emperatriz Josefina, hoy en el Hermitage, y otra para el duque de Bedford. Cumbre del clasicismo idealizado de Canova, contemporánea a la versión de Thorvaldsen, 1817-19.